alegría, estemos con contentamiento, que nos juntamos por nuestro Señor Jesucristo, y eso pienso es lo más importante que cada persona debería hacer, ¿no? Juntarse por la fe, por la esperanza que tenemos en común de un Dios que tiene grandes promesas para nosotros. Yo estuve hablando en la prédica anterior y hoy pienso continuarla, antes haciendo un repaso para los que no estuvieron, hacer un repaso del tema y continuar un poco más. Y para eso estuve hablando a los Corintios, el capítulo 12. Hacemos un repaso rapidito. Corintios capítulo 12. El versículo 4 en adelante. Estuve hablando que el Espíritu Santo, para hacer memoria, ¿no? El Espíritu Santo tiene un trabajo que hacer, el Señor Jesucristo tiene un trabajo que hacer, y también el mismo Padre tiene un trabajo que hacer. Entonces, para eso hay reparticiones de trabajo. Entonces estuvimos leyendo para retomar el tema, en el capítulo 12, versículo 4, dice: pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. O sea que hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Los repartimientos de dones lo hemos leído. Está más abajo, que ustedes quizás hayan leído en sus casas, y también está la obra del Espíritu Santo en el capítulo 14 de los Corintios. Está la obra del Espíritu Santo, el repartimiento de los dones, de lenguas, de profecía y de todo eso que ustedes ya lo saben. Pero estuvimos hablando también que en el versículo 5 dice que hay repartimientos de ministerios, y dice que es el mismo Señor. O sea, que hay repartimiento de ministerio y el mismo Señor es. No dice que es el Espíritu Santo, sino que dice que es el mismo Señor el que reparte los ministerios. Que ahora vamos a retomar el tema donde nos quedamos, que estuvimos hablando, para los que no estuvieron, que el mismo Señor Jesucristo cuando se le apareció a Saulo de Tarso, él mismo le dio al apóstol el ministerio de la predicación hacia los gentiles. Un ministerio le dio. Por eso él se presenta a los gentiles y también a los hebreos de aquella época como ministro. Era un ministro, una persona, estuvimos hablando que es un ministro tiene que ser una persona de suma confianza. En este caso, de parte de Dios. Si fuese, le estuve contando o analizando, si fuese a nivel de gobernantes, como los que nosotros conocemos, cuando se elige presidente, el mismo presidente elige su ministro, porque es una persona de mucha importancia para un cargo muy importante. Entonces, cuando el Señor que representa el ministerio, que reparte el ministerio, el mismo Señor dice que reparte el ministerio, el mismo Señor dice, el que reparte los ministerios, el mismo Señor, no le pertenece al Espíritu Santo, pero sí trabajan, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan para lo mismo, con un mismo fin.
Entonces, leemos el 4, repetimos el 4. Pero hay repartimiento, el 5, perdón. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. En el 6 dice, y hay repartimientos de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Que ahora vamos a analizar un poco más porque también hay operaciones. La gente vulgarmente, cuando nosotros leemos de alguna operación, creemos que es de operar a alguien. Pero las cosas de Dios, ahora vamos a ver que no es así. Cuando nosotros leemos la palabra que hay operaciones y pertenecen a Dios Padre. Acá no dice, acá nos aclara bien que el Espíritu Santo tiene un trabajo que hacer, que es el repartimiento de dones. Pero también el Señor dice que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Tiene un repartimiento de ministerio, pero también a su vez hay un repartimiento de operaciones, que son muchas, que ahora vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Ahora vamos a ir a donde nos quedamos para aclarar retomar el tema, ¿no? En el ministerio. Dijimos que el ministerio, para poner un ejemplo, le dio al apóstol San Pablo. El mismo Dios lo puso, el Señor, perdón, lo puso como ministro. Hay algo muy importante. Entonces vamos a repasar donde nos quedamos, y era en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 25, la página 226. Versículo 25 del capítulo 1 de los Colosenses, que lo leímos, pero vamos a repasarlo. Y dice así el apóstol: de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. O sea que él aclara fielmente que él fue hecho ministro, y fue hecho ministro por este Señor que reparte el ministerio, que le pertenece al Señor, le pertenece a Jesucristo. Dice así: de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumplan la palabra de Dios. O sea, lo puso como ministro para que se cumpla la palabra de Dios a este apóstol San Pablo. Pero no olvidándonos, haciendo salvedad, de que el apóstol Pablo les está hablando a los santos, que no le está hablando a los hombres, porque quiero hacer énfasis en esto, como muchas otras oportunidades lo hago. Las personas creen, o los pastores creen, o los sacerdotes creen que cuando abren la Biblia, creen que la Biblia le habla a ellos. Sin embargo, la palabra de Dios no puede contradecirse. Cuando el apóstol encabeza la carta, se dirige a sus santos. Son los escogidos de Dios, que tienen un trabajo en común para hacer. Él, como ministro, tiene estos santos para ayudar a esa obra que hay que hacer, a ese cambio en la humanidad que hay que hacer. Entonces, por eso dice el apóstol en el versículo 25 del capítulo 1, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios. O sea que no es según hombre, sino una dispensación que le pertenece a Dios. Y esa palabra dispensación me gustaría analizarla un poco también, porque mucha gente lee y no sabe el significado
de la palabra dispensar, qué es un dispensador o qué es dispensar. Entonces, dice el apóstol que le fue dada esa dispensación para ser revelada, para ser manifestada a estos santos, para ajustarlos, para corregirlos, para que la doctrina sea como fue dada, perfecta. Dice, a saber, en el 26, en el versículo 26 dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestada a sus santos. Y ahí confirma lo que le decía. No es confirmada a los hombres, sino que es confirmada a los santos. A los santos. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a lo que leemos. Yo cuando leo, sé que no se refiere a mí, si yo no soy santo. Estos santos fueron una vez escogidos en el cielo, como dice en los Efesios, que ellos fueron elegidos por el Padre en lugares celestiales en Cristo, un cielo que pertenecía al Hijo, ¿no? Bueno, dispensador. También en otra oportunidad, podemos leerlo ahora, después de aclarar esto, que también en otra oportunidad el apóstol se refiere como que los hombres lo tienen que tener a él como un dispensador, no como una persona así nomás, sino un dispensador, porque Dios le dio eso, esa sabiduría que había estado antes oculta. En la dispensación de Dios, o sea, la dispensación de Dios son lo que Él determinó, lo que Él ordenó. Eso pertenece a la dispensación de Dios. Vamos a... Dice que la dispensación de Dios le fue dada a Él como ministro. Entonces dice dispensación. Dispensación dice acción y efecto de dispensar. Esto es del diccionario que yo saqué, ¿no? Dice que dispensación es acción y efecto de dispensar. O dispensarse. Dispensa. Yo voy a la palabra dispensar y me dice dar, conocer, otorgar, distribuir, dispensar, mercedes, dispensar mercedes, elogios, eximir de una obligación o de lo que se quiere considerar como tal. O sea que cuando es un dispensador, el dispensador no es algo así nomás. El dispensador es una persona que puede eximir de alguna culpa a alguien. Dice que eximir de alguna obligación que pueda tener con otro. En las cosas de Dios podemos ver cómo los hombres se han hecho obligaciones en las mismas religiones o en las mismas congregaciones donde van. Este dispensador puede eximir de una obligación. También dice eximir de una obligación o de lo que se quiere considerar como tal. Absolver de falta leve ya cometida. Falta leve ya cometida, este dispensador está facultado por el mismo Señor, que es el que le da el ministerio. Así que un dispensador
como dice acá la Escritura, que le dio el Señor le dio, que reparte ministerio, le dio el ministerio a él, lo puso al apóstol como un dispensador de su palabra. Un dispensador de su palabra. Este dispensador puede eximir de alguna culpa o falta leve a alguna persona. Esto en las cosas de Dios puede el dispensador, en este caso, como lo era el apóstol Pablo, perdonar. Él. Y también puede eximir alguna falta. También él puede, como dice acá, puede el dispensador eximir de alguna obligación. Como vemos que mucha gente, muchos pastores, muchos sacerdotes, todos tienen obligaciones. Cuando quiere realmente convertirse al evangelio verdadero, puede quitar esa obligación, puede, a través del evangelio. Ahora, dispensador, de dispensar, leímos, y el que dispensa. En las cosas de Dios, el que dispensa es Dios. En cuanto a la Escritura, ¿no? Dios es el que dispensa porque es el dispensador, es el que hizo todas las cosas para que todas las cosas sean ordenadas y funcionen como Él las determinó. Ahora, acá el que dispensa, según el diccionario, miren lo que dice. Privilegio es excepción graciosa de lo ordenado por las leyes generales. Privilegio, excepción graciosa de lo ordenado por las leyes generales. O sea, nosotros que creemos en Dios sabemos que el que dispensa es Dios y tiene sus leyes generales, pero con un propósito, sin mistura, desde siempre. Por eso dice que Él ordenó las cosas que están en los cielos y también las que están en la tierra, y las que están debajo de la tierra, y todo ordenó, dice el Señor, ¿no es cierto? Él puso leyes a todo. Yo le doy lugar en el diccionario, a través de la Biblia, de lo que la palabra dispensa. Yo en este caso se la atribuyo a Dios porque Él tiene la dispensación. Y se la dio a este ministro para que también por el mismo evangelio pueda él trabajar. Y les hablaba a los santos como con autoridad. Que en muchas de las cartas vemos cómo el apóstol le habla a estos santos y los corrige. Lo exime de alguna culpa, de alguna obligación, este ministro, puesto por Dios. Ahora, en el diccionario el que dispensa es... Acá me aparté un poquito de lo que venía diciendo, porque me parece del tema del Padre, la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo y la obra del que reparte los ministerios, la obra del Señor, porque me pareció bien analizar esta palabra dispensador también que la hemos leído, para que nosotros sepamos realmente qué es un dispensador. Es algo muy fiel, que es algo directamente de Dios que Él puso. Y también el que dispensa es Dios, que determinó todas las cosas en sus leyes. Ahora acá en el diccionario dice: privilegio, excepción graciosa de lo ordenado por las leyes generales y más comúnmente el concedido por el Papa o por un obispo, instrumento o escrito que contiene la dispensa. O sea que acá esta dispensación que nosotros se la atribuimos a Dios, ellos se
se le atribuyen al Papa o al obispo o al pastor, a quien sea. Sin embargo, vemos que no es así, por eso me pareció bien aclarar lo que era, que entra en el ministerio del Señor, que lo reparte, que lo pone como ministro, dice el apóstol Pablo, también le da la dispensación, él es un dispensador de las leyes de Dios, como dice acá, Dios le dio esa autoridad. Ahora acá vemos, repito, ustedes lo pueden ver en su casa, usen el diccionario, que el diccionario nos aclara mucho, aprendemos mucho también con el diccionario, y vemos cómo el diablo también está en la obra, vamos a decir, que no pertenece a Dios, sino que se la atribuyen a ellos, como que ellos son dispensadores, como que ellos pueden perdonar personas, como que el Papa puede perdonar pecados, como que el obispo puede absolver de alguna obligación a alguno. Eso es un engaño, está acá en el diccionario. Si no, nosotros vamos a la parte del dispensador, que lo pone Dios, y el que dispensa es Dios. Bueno, hay un orden, y un orden que no ha variado jamás. Y vemos acá que en el diccionario el hombre ha variado. Acá dice que el que dispensa, dice el que dispensa dice que es privilegio, excepción graciosa de lo ordenado por las leyes generales, y más comúnmente el concedido por el Papa o por un obispo, instrumento o escrito que contiene dispensa. Todo eso es la parte que ellos se acomodaron para ellos. Ahí vemos cómo el diablo, que sabemos que está, y ha intercedido, no solamente en el diccionario, sino también en las Biblias modernas, que están adulteradas. Está comprobado que están adulteradas, que la han acomodado. Podemos irnos, antes de continuar un poquito más el tema del que hemos comenzado, en Corintios, para ver lo que es un dispensador. En Corintios, Primera de Corintios capítulo 4. En la Biblia adulterada creo saber lo que dice porque lo he leído varias veces y he comparado el texto. Pero vamos a ir en la página 187. 187. Dice, téngannos, este es el apóstol San Pablo que habla, dice, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Como leímos acá en Colosenses, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada en orden a vosotros. Ahora también a los Corintios dice, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios, de cosas nuevas, no de cosas ya hechas, de cosas nuevas, misterios que pertenecen a la dispensación de Dios, a las leyes de Él. En la Biblia moderna dice, si no me equivoco, dice, téngannos los hombres por administradores. Y la palabra dispensadores y administradores no tiene nada que ver. Ellos pusieron la palabra administradores porque justamente quieren administrarle no solamente sus vidas, sino también sus dineros. Quieren administrar sus dineros y quieren administrar sus vidas. Eso es. La Biblia moderna dice, téngannos como administradores de los bienes de Dios o algo así. No tengo acá la otra Biblia, pero algo así dice. Le cambiaron la palabra dispensador, que es algo que tiene profundidad,
que es algo que está conforme a las leyes de Dios, al que dispensa, que es Dios. Todo eso hicieron. Entonces me detuve ahí. Después dice en el segundo texto, dice, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. O sea que hay un requerimiento aparte de todo lo que estamos hablando, lo que tiene que ser una persona fiel. Por eso, el que reparte el ministerio, que es el Señor, lo puso a este apóstol por ministro y dispensador del Evangelio, para poder él revelar lo que antes nadie ha podido revelar, lo que estaba escondido en lo mismo que nosotros leemos, pero que no le fue revelado a nadie, sino que es revelado a algo que es directamente de él. Es a saber, el apóstol Pablo. Y de ahí que él les hablaba a los santos y los corregía y todo. Él hacía, vemos una obra del apóstol fiel, contundente, y cómo él los corregía. Ustedes lean las cartas y van a ver cómo él se dirige a los santos y cómo él los ajusta. Los ajusta, porque tiene ese don que Dios le dio para que él sea él es el ministro de ese ministerio que él le dio. Ahora vamos a ir al Padre, a la obra del Padre, que son la obra de las operaciones. Operaciones. Entonces vamos a ir, por ejemplo, hay un caso en la Escritura donde dice Dios que el corazón de Saúl fue cambiado, fue mudado. La palabra mudar en el diccionario es cambiar, es trasladar, es quitar y poner. Eso es, ustedes busquen en el diccionario. Yo ya lo investigué, pero como tengo poco tiempo ahora, no voy a ir a buscarlo. Pero les digo, mudar es cambiar. Hay un caso, que ahora vamos a leerlo, pero les cuento rapidito, donde se iba a elegir un rey en Israel y iba a ser Saúl ese rey. Pero dice que Dios le cambió su corazón, se lo mudó. Entonces, antes de eso, envió al profeta Samuel. Y el profeta Samuel tenía que investirlo de rey. Fue un caso que pasó. Pero eso para comentarles algo de dónde me lleva la palabra de quién hace las operaciones, que es Dios. Dios. Entonces leemos rápidamente en Samuel, el capítulo 10, la página 298 del Antiguo Testamento. Para poner un ejemplo, pero voy a poner otro ejemplo que es para no dudar nada de nada. Que Dios nos ayude. Dice así, en el capítulo 10, ustedes pueden leer este caso de Samuel en sus casas, que es muy lindo, y ahí yo voy a extraer algo de lo que estamos hablando, pero es algo, una obra de Dios muy, muy linda que él hizo en Israel, ¿no? Con Saúl, con Samuel, que era el profeta. Y bueno, dice así, Samuel lo tenía que elegir a él por rey, ¿no? Que ni Saúl se imaginaba que él iba a ser rey. Pero Saúl tenía que investirlo de rey, Samuel tenía que investirlo de rey a este Saúl. Entonces Dios había hablado con Samuel
y le había dado todas las instrucciones cómo tenía que ser la proclamación de este rey Saúl. ¿Ah? Entonces dice en el capítulo 10 y el versículo... Vamos a leer desde... En el versículo 9. Y dice así: y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón. Mudóle Dios su corazón a este Saúl. Dice, y fue que así como tornó él, cuando dice tornó él, Samuel se tornó de Saúl, se dio vuelta para irse, y en ese momento que Samuel, ustedes después léanlo en su casa, yo ahora no tengo poco tiempo, porque quiero ir o con otros textos más para comprobar lo que estamos hablando, que para muchos es un misterio, pero Dios antes que el Señor venga, prometió una palabra de amor y de verdad. Y eso es lo que nosotros, el pueblo santo, tiene ese trabajo que hacer. Entonces dice que cuando Samuel se tornó, o sea, le dio la espalda, dice que Dios, y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, o sea que Saúl torció para dejar a Samuel, dice, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. O sea que ahí vemos un trabajo de Dios, que Dios le mudó el corazón a Saúl. Mudar es cambiar. Hubo una operación ahí que Dios hizo. Que Dios hizo. Porque acá no dice que fue el Espíritu Santo, no dice que fue el Señor, dice que fue Dios el que mudó. Pero vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a... El de Saúl veo que es bueno porque vemos un caso ahí donde intercede Dios para cambiar el corazón de Saúl, para hacerlo entrar en la determinación que Dios se propuso para que sea rey. Bueno, vamos a ir a los Efesios. Vamos a ir a los Efesios, el capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 17. Capítulo 1, versículo 17, lo leemos rapidito y vamos a lo fundamental del tema, que es lo que estamos hablando. Pero vamos a ir del versículo 17 para tener una antesala de cómo es el caso ¿no? Entonces dice, sabemos que es el apóstol San Pablo que les habla a los santos que una vez fueron escogidos por el Padre en el cielo. Si ustedes pueden leer desde el primer versículo en sus casas, la epístola de los Efesios, yo voy a continuar del versículo 17. Dice así, que el Dios del Señor, ¿quién puede ser el Señor? ¿Y quién puede ser el Dios de este Señor? El Dios del Señor es el Dios del Señor Jesucristo, que es el Padre. El Dios del Señor, dice acá el apóstol, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, dice, el Padre de gloria. O sea que
Las palabras que usa son firmes, son de verdad. Que el Dios del Señor, nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Esto lo agarra un pastor o alguien cree que le está hablando a él, y no es así. El apóstol, como dije hoy, les está hablando a estos santos que fueron iluminados, escogidos en los cielos. Entonces dice, en el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, en ellos. Tenían que saber la obra del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los escogidos, estos santos. Repito el 18. 17 y 18, todo junto para no haber dudas. Que el Dios del Señor, nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, dice, de sabiduría y de revelación. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que reparte el don de sabiduría y de revelación? Si no es el Espíritu Santo. Dice, el Padre de gloria os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que son ellos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder, está hablando del Padre, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, dice, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos. O sea que el Padre tuvo que interceder en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, haciendo una operación para la resurrección de su Hijo. Para la resurrección de su Hijo, Jesucristo. Repetimos, desde el 19 y 20. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder? El Padre. El Padre. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. O sea que el Padre tuvo que operar, por eso quería aclarar que el Padre tiene un trabajo también, tiene un trabajo que hacer en orden a lo que está escrito, al Evangelio. Cómo el Padre obra, como obró en la resurrección de Jesucristo. Y de ahí que el Hijo confió en el Padre. De otra manera, si no hubiera operado en la resurrección, ¿quién iba a resucitar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo iba a hacer? ¿Qué hombre podría hacer esa operación en Jesús para el cielo, para la vida? ¿Quién? Si no es el Padre de gloria del que el apóstol les habla a estos santos con verdad, que es un ministro y un dispensador, este apóstol. Entonces, el que opera tiene repartimientos de operaciones, porque no solamente operó en su Hijo Jesucristo, operó también con Samuel y operó también con otros tantos que están escritos acá para nuestra enseñanza. Pero ¿qué pasa? La palabra operar está escondida ante los hombres. Está escondida. Pero no se la escondió a este apóstol
que lo puso como ministro de la dispensación de Dios y nos traslada ese conocimiento a nosotros también, que le seguimos de la misma manera, sin mistura, como es. Eso quería, se me fue el tiempo, pero quería declarar cómo estos tres tienen un trabajo que hacer y los tres concuerdan en uno. Una es la obra del Espíritu Santo, el repartimiento de dones, el repartimiento de, como está ahí, que ustedes lo han leído muchas veces. Otra es la obra del Señor, que es el que reparte los ministerios, y otra obra es la del Padre, que hace las operaciones. Y para terminar podemos leer un texto para redondear todo, que este mismo, porque acá no terminamos de leer un poco más, ustedes lo pueden leer en su casa, igual dice que después de haberlo resucitado, de haber hecho esa operación, el Padre, después de haber hecho esa operación, el 20, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies a este que resucitó el Padre, a este Jesús, a este Hijo. Dice que lo colocó en los cielos, hizo la operación para resucitarle, para colocarlo en los cielos, y lo puso sobre todo principado. Y dice, y le dio, dice, la potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es el orden. Pero no solamente Él sometió todas las cosas debajo de sus pies, sino que está exceptuado aquel Padre que le resucitó a Él por la operación de su potencia, que es el Padre de gloria, que quería terminar con ese texto en los Corintios. Esta es una profecía también, porque después que Él lo resucita y que le da el señorío a este Hijo, por la operación de su potencia, le da el señorío, lo coloca sobre todo, y Jesús, que es la cabeza de la iglesia, dice que dejó ya determinadas las cosas para hacer. Después que Él muere, resucita, dejó una obra para hacer. Estamos hablando que estos enviados, estos profetas, trabajaron para esa obra, y nosotros también trabajamos para la misma obra. Pero dice que al final, dice así, en Primera de Corintios, la página 198, en el 28. Vamos a leer desde el 27. La página 198, Primera de Corintios, y el capítulo 15, el versículo 27, dice así: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Igual que como leímos en Efesios. Después de haberlo resucitado, le dio todo al Hijo, por la operación de su potencia. Dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a Él, claro, está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es a saber, el Padre. Por eso les digo, uno tiene un trabajo para una cosa, y el otro para otra, y el otro para otra. Así que dice, más, en el 28 dice, más luego que todas las cosas le fueran sujetas, o sea, cuando se cumpla todas las cosas que se tienen que cumplir, determinadas por Él,
entonces también el mismo Hijo, dice, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Bueno, que Dios nos ayude y nos bendiga. Será hasta el próximo domingo, si Él lo permite. Amén.